Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Reconocemos tu soberanía y tu poder. En el nombre maravilloso de Jesús presentamos este tiempo y te damos gracias. Amén y amén. El mensaje de hoy se titula Un viaje hacia lo que no se ve. Y dice que nuestra manera de ver las cosas, el cómo empleamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos y cómo valoramos las relaciones que nosotros tenemos, va a influir en cómo nosotros vemos esas cosas. Para conocer la perspectiva visual de Dios, tendremos que cuestionar la sabiduría común, lo que dice la gente, lo que estamos acostumbrados a escuchar, y sustituirla por los enfoques bíblicos, sustituirlas por la palabra de Dios. Así que vamos a viajar un ratito por la Escritura, vamos a viajar un poquito hacia lo que no se ve. Segunda de Corintios 4:18, ese es el versículo para hoy. Y les voy a pedir que los que puedan buscarlo, y vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo juntos. ¿Te parece? Segunda de Corintios 4:18, aquí lo tengo en la versión, en la nueva versión internacional. ¿Lo tienen? Aquí está. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. La versión que ustedes tienen, versión Valera de 60, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, fugaces, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor añada, ¿verdad?, bendición a su palabra y nos permita exponer, ¿verdad?, el mensaje de esta mañana. Vamos a ver poco a poco, ¿qué es eso que se ve? El versículo nos dice, así que no nos fijamos en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero. Así que es temporal, ¿verdad? Y eso significa que la vida es mucho más que vivir el momento, que es lo que nosotros escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? No, que tienes que vivir en el presente, la hora, el ya, ¿verdad? Te pido que, nosotros estamos como que ajorados porque tenemos que vivir al ritmo de lo que la gente vive. Pero fíjese lo que dice el Señor, nos está advirtiendo sobre esto, nos está diciendo que es mucho más que vivir el momento, que el estar al día con la moda es chévere, que los estilos están cool, que el que dirán, quizás nos importa, pero son cosas que van a pasar. Y aunque muchas de ellas son cíclicas, como las modas, ¿verdad?, que van y vuelven, en realidad no son eternas. Van y vuelven, pero no son eternas, ¿verdad? Y lo que queremos es enfocar es en esa precisa palabra tan hermosa, eternidad. Y lo vamos a ver más adelante. Tristemente, muchas personas no se dan cuenta que todos esos logros personales pueden ser superados. ¿Cuántos de ustedes han seguido los deportes? Saben que X persona marcó un récord y 2 o 3 años más adelante viene otro y lo supera. Perdiste, es pasajero, la gloria es pasajera, el momento es pasajero, lo disfrutaste, qué chévere, pero ya pasó. Muchas veces homenajean a alguien, ¿verdad?, por las cosas que hace, por las cosas que ha logrado, y es recordado por un tiempo, y luego a veces no se sabe ni quién es la persona que homenajearon. Muchas personas no la conocen. No pasa a generaciones como pasa con la palabra, ¿verdad? No pasa, simplemente se queda en el momento porque todo es temporal. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Génesis 11, versículo 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdan esta historia? Esta es la historia de la Torre de Babel. Estas personas querían inmortalizarse. Estas personas querían alcanzar el cielo y querían ser vistos por todos.
Y empezaron a construir una torre tipo rascacielos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Alguien conoce el final de la historia? Ahí es donde se derrumba todo, ¿verdad? Y se confundieron las lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y el que quiere sobresalir son cosas pasajeras, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Así que, por más que que querramos construir, por más que queramos alcanzar, tenemos que fijar nuestros ojos en Dios. Ahí es donde está el verdadero éxito de nuestra vida. Más adelante en la palabra, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, donde se habla de la vanidad, el predicador hace una pregunta y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de que todo su trabajo con el que se afana bajo el sol? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un solo trabajo en su vida? Levanten la mano. No, ¿verdad? Las oportunidades de empleo también son pasajeras. Y a veces veneramos esa oportunidad porque es lo que es lo que anhelamos, es lo que queremos, es lo que hemos deseado por mucho tiempo. Y estamos en esa situación, en ese evento, en ese trabajo, haciendo lo que realmente nos gusta, y de momento empiezan a surgir cosas que nos van desencantando, ¿verdad? A lo mejor antes le caíamos bien al jefe y ahora no tanto, ¿verdad? A lo mejor esperábamos escalar algunas, ¿verdad? Algunas funciones en el trabajo y esas escalaciones nunca llegaron, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos frustrados. ¿Sabe por qué? Porque no estamos enfocando en donde tenemos que enfocar. Estamos enfocando en lo que se ve, en eso que es temporal, en eso que pasa, en eso que es trivial, es pasajero, es fugaz. Pero no es solamente eso, es que tampoco edifica. Porque lo que se ve muchas veces es lo que tenemos, ¿verdad? Lo que poseemos. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 16, versículos 24 y 25, cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo que negarme a mí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Sabe qué? Significa renunciar. Significa dejar de a un lado ciertas cosas. Porque Dios sabe que hay cosas, que hay eventos, que hay personas que pudieran afectar nuestra relación con Dios, que pueden alejarnos de Dios. Y Él nos está diciendo, Jesús cuando nos llama nos está diciendo, es necesario que tú te alejes de algunas cosas y que me sigas. Porque esas cosas que te rodean no te edifican, no te hacen bien, no te convienen. Lo que te conviene es seguirme. Lo que te conviene es mirarme. Lo que te conviene es hacer mi voluntad. Es vivir con el propósito para el cual yo te he llamado, ¿verdad? Así que, cuando nosotros seguimos dándole valor a estas cosas que Dios ya nos está diciendo, déjalas de un lado, nosotros no nos estamos edificando. Probablemente nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero no nos estamos edificando, no estamos creciendo. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que observar. ¿Por qué no estamos creciendo en el Señor? Porque nos estamos enfocando en lo que se ve. Pero no solamente es temporal, no solamente no te edifica, sino que tampoco te enfoca en el propósito de Dios, sino que al contrario, te desenfoca. Entonces, mira lo que dice Santiago 4, 13 y 14, dice, vamos ahora, a ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué pasa? Se desvanece. No estamos enfocados. Cuando nosotros no estamos enfocados, perdemos el norte de Dios y comenzamos a tomar decisiones que son erráticas, que son equivocadas, que están basadas en la emoción del momento y no en el propósito para el cual fuimos llamados. Y esto, ¿sabe qué? A largo plazo tiene unas repercusiones en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que son devastadoras, hermanos. Por eso es que es importante no desconectarnos de todo aquello que pueda impedir nuestra relación con el Señor. Por eso es que es importante dejar de enfocar en estas cosas que se ven, en lo material, en lo temporero, en lo que no edifica, en lo que te desenfoca del propósito de Dios. Necesitamos abrazar a Dios para conocerlo. Porque conociéndolo, conocemos también el propósito de Él para nuestra vida. ¿Sabe qué? Cuando leía esa porción, recordaba el huracán María. ¿Cuántos estuvieron para el huracán María? ¿Lo recuerdan todavía, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué lo recordamos? Porque fue algo que nos estremeció, ¿verdad? Fue algo que impactó nuestras vidas. Y vamos al mismo principio. Muchas personas decidieron irse del país para tener mejores cosas. Claro está, muchas de estas personas no tenían mucho que perder porque ya lo habían perdido aquí. Así que empezar de nuevo como que no era tan, ¿verdad? Tan terrible, por decirlo así. Pero ¿sabe qué? El principio sigue siendo el mismo. Lo que tenías, lo que habías alcanzado, tus logros, tu esfuerzo, tus sacrificios, tu casita, tus muebles, tu ropa, tu carrito, ya no estaban. Ya no estaban. El huracán se los había llevado. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Qué tal nuestras emociones en estos momentos? Muchas personas perdieron la cabeza. Muchas personas se enloquecieron. Ustedes no quisieran, bueno, ustedes vivieron el momento. Muchas personas se deprimieron significativamente y a sol de hoy, después de 6 años, todavía hay personas que están sufriendo los estragos de ese fenómeno. ¿Pero por qué? Porque su vista estaba en las cosas que se ven, en lo material. Se enfocaron en lo que perdieron y no necesariamente en lo que Dios les está dando, les había dado y les seguirá dando. Y hay mucha gente enferma. No solo a raíz de este fenómeno, hay muchas otras cosas que pasaron después de María, ¿verdad? Porque como que todo pasó rapidísimo. Pero después entonces vinieron los temblores. ¡Ay, se va a acabar el mundo! ¡Ay! ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En lo temporal? ¿En eso que no te edifica? ¿En eso que te desenfoca del plan de Dios para tu vida? Hagamos un análisis, hermano. Hagamos un análisis. Piensa un momento, ¿qué cosas ocupan tu atención? ¿En qué o en quién está basada tu confianza? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tus amigas? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Eso que te impulsa a hacer. ¿Estás haciendo planes a corto plazo o te estás preparando para la eternidad? Comencemos a tomar nota, porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor, porque es temporal. Y aunque en estos tiempos tenemos muchas cosas que nos desenfocan, como por ejemplo, el entretenimiento.
La televisión, el cine, los parques, en mi caso, ves que tengo niños pequeños y todas esas cosas, las piscinas, las playas, ¿verdad? Todo eso. Sí, pero ¿y qué me dicen de los medios de comunicación? Que si el Facebook, que si el Twitter, que si el TikTok, que si Snapchat. Y ustedes sabrán cuáles otros más, porque yo no soy tan tecnológica. Ustedes me han visto. Y entonces se filtran mensajes en esas redes sociales, en esos entretenimientos, se filtran mensajes de que pásala bien, disfruta el momento, sé tú y solo tú, porque en ti está la fuerza. Error, hermano, eso no es así. No te desenfoques. No te desenfoques porque el olvidar que la vida no es solamente satisfacer nuestros deseos y buscar la felicidad para nosotros mismos, nos puede llevar a lugares donde no queremos ir. Dios quiere algo mejor para nosotros. Fuimos creados para la eternidad. ¿Lo creen? Fuimos creados para la eternidad. Vamos a ver. Porque no es lo que otros vean, lo que otros piensen o lo que otros digan de ti. Lo que realmente importa es lo que Dios ve en ti, lo que Dios piensa de ti, lo que Dios dice de ti. Entonces, si nos ponemos ahora debajo, ¿verdad?, en las faldas de nuestro Señor, si nos ponemos ahora en las faldas de nuestro Señor, ¿qué va a ver Dios? ¿Qué va a pensar de nosotros? ¿Qué va a decir? ¿Hemos enfocado nuestra vida en las cosas que se ven? Ojo. Pero nada, no se preocupen, porque tenemos hoy una oportunidad de cambiar la perspectiva, de hacer algo diferente. Es más, vamos para allá. Tenemos que cambiar la perspectiva, hermano. Tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que estamos equivocados. Ay, eso como que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? El que a uno le digan que está equivocado. Pero sí, hemos metido la pata, como dicen por ahí. Hemos hecho las cosas mal, pero tenemos la oportunidad de hacerlas bien. Pablo nos enseña que debemos enfocarnos en aquello que no podemos ver, lo cual puede sonar extraño a simple vista porque se nos ha enseñado por toda la eternidad que creer en la evidencia de nuestros sentidos y a confiar en lo que vemos adelante. O sea, muéstrame la prueba. ¿Verdad? Eso es lo que se nos ha enseñado todo el tiempo. Pero hoy la palabra del Señor nos confronta y nos anima a salir de esta mentalidad limitada y a empezar a pensar en lo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Lo que nos rodea en el mundo es temporal, es pasajero y no tiene valor más allá de esta vida. Por lo que no podemos ver, lo que es eterno, posee un valor incalculable y nos lleva a una perspectiva más espiritual de la vida. Nos hace conscientes de que fuimos creados con propósito. Fuimos creados con propósito. Es decir, ninguno de nosotros hoy está aquí por casualidad. Dios tiene propósito. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Miren esto. Un pez, ¿saben lo que es un pez? ¿Qué es un pez? Un animalito del agua, ¿verdad? Ok, estamos claros con eso, ¿verdad? Un animalito del agua, es un pez. Un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra. ¿Por qué? Porque fue creado para el agua. ¿Verdad?
Un águila no se sentiría realizada si no se le permitiera volar, porque fue creada para el aire, para el viento. Hermanos, cuando nosotros no encajamos en algún sitio, es porque no somos llamados para ese sitio. Muévete. Dios te está diciendo, muévete. Porque no encajas. Dios no te creó para ahí. Dios te creó para algo mayor. Y si tú estás tratando de encajar, en algún momento vas a empezar a sentir que te aprietas. Porque ese traje no te sirve. Y tú estás ahí empeñado en ponerte ese traje. Esa camisa no te abotona, pero tú te la quieres poner. Y sabes que va a llegar un momento en que tú tratando de ponerte la vas a romper, porque no es para ti, ya no te sirve, no es tuya, punto. Pues hermanos, lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando Dios nos llama a algo en específico y nosotros nos empeñamos en hacer algo que no es, comenzamos a desenfocarnos y comenzamos a sentirnos incómodos. ¿Y sabe qué? Comenzamos a enfermarnos. Yo estudié psicología, ustedes saben, yo soy psicóloga, pero me mantengo estudiando porque si no, no tengo licencia, ¿no? Así que sigo estudiando psicología. Y desde que empecé a estudiar en el 2008, hasta el sol de hoy, la ciencia sigue siendo consistente en que muchas de las enfermedades que sufre el ser humano son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que se desarrollan en nuestra mente. Pero yo voy más allá. Se desarrollan en nuestra mente porque nuestro estado espiritual no está donde tiene que estar. Yo voy más allá. Porque yo soy psicóloga, pero soy cristiana. Y muchas de esas enfermedades que vemos hoy, que como ustedes sienten que han florecido, como que es una cosa bien terrible, ¿sabe qué? Comienzan aquí, porque se han dañado desde aquí. Prestemos atención a esto, hermanos, porque Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar esta perspectiva equivocada que nosotros tenemos. La vida es mucho más que vivir el momento. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos entender que tenemos propósito en nuestra vida y necesitamos prepararnos para la eternidad. Hasta este momento, ¿qué hemos estado haciendo? Porque hoy yo espero que usted tome nota y comience a hacer ajustes en su vida. Porque muchas veces nos desenfocamos pensando en hoy. Y sí, es bueno vivir el presente, claro que sí. Es bueno vivir el presente, pero vivámoslo a la altura de Dios. Conocer nuestro propósito enfoca nuestra vida y esto hace que podamos dirigir todo nuestro esfuerzo, todas nuestras energías a lo que realmente es importante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Cuando ponemos demasiado valor a lo temporal, podemos desarrollar frustración, depresión, angustia, incluso lo que les mencioné, enfermedades psicosomáticas, porque simplemente no nos estamos preparando para la eternidad, para un futuro con Cristo. Muchas veces nos perdemos la bendición de Dios porque no vemos las cosas como son, porque insistimos en verlas de acuerdo a nuestro modo de ser y no al modo de Dios. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer creer, crecer y profundizar en tu carácter para demostrar el amor y aprender a depender más de Dios.
Ahora bien, una vez comenzamos a transformar esta perspectiva, comenzamos a cambiar esta mentalidad, comenzamos a conocer nuestro propósito, comenzamos a prepararnos para la eternidad, veamos entonces aquellas cosas que no se ven. ¿De qué nos está hablando el Señor en este versículo? Dice, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, porque éstas permanecerán para siempre. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos 3 palabras: nombre, palabra, voluntad. El nombre de Dios. Salmo 72, 17 dice, será su nombre, ¿qué? Para siempre. Para siempre no es otra cosa que eternidad. ¿Ok? Será su nombre por siempre, para siempre, por la eternidad. Ahora bien, ¿puedes ver el nombre de Dios? ¿Lo puedes ver? No. Pero definitivamente su poder trasciende los tiempos. Va más allá de lo que podemos ver. Y si hay algo que permanecerá para siempre, es su nombre. Eternamente y para siempre, como dice el salmista. Eternamente y para siempre. Desde el principio de la humanidad han surgido muchos dioses, tomando la forma de toda obra creada. Pero con el tiempo, sus nombres han desaparecido y unos pocos solamente son recordados en los libros de historia. Pero el nombre de Dios ha permanecido vivo por más de 6,000 años y pese a los ataques que ha tenido, permanece inmutable por los siglos. Filipenses 2:9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre, es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios, es todo. Y esto es lo que nosotros tenemos que apoderarnos. Tenemos que apoderarnos del nombre de Dios, de esto que no se ve, pero que ciertamente podemos experimentar. Jesucristo tampoco cambia. O sea que no solamente tiene poder, sino que no cambia, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Pero veamos qué otras cosas no se ven y que son importantes que nosotros adoptemos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira lo que dice, a mí me encantó mucho este versículo. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Quizá una de las pruebas indiscutibles acerca de la existencia de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y como tal ha sufrido grandes ataques a lo largo de la historia humana. Durante la década de los 80, no sé cuántos de ustedes recordarán eso, yo apenas estaba naciendo, no puedo recordar con exactitud, pero eso lo dicen los libros de historia. La palabra fue duramente señalada por parte de la ciencia y afirmaron que con el tiempo desaparecería. ¡Oh! ¿Ustedes se imaginan? A mí me gustaría vivir ahora y verle la cara a esas personas que dijeron esas cosas y decirle, lero, te equivocaste. Trataron de ridiculizar la palabra, exponiendo sus supuestos errores a la luz pública. La sacaron de las escuelas, de las universidades, de los trabajos, ¿verdad? Y crearon nuevas filosofías, nuevas teorías, que definitivamente iban en contra de lo que la palabra había establecido. Pero ¿sabe qué? Fracasaron. Se quedaron en solo teorías. Mas la palabra del Señor
ha seguido viva. Y te voy a contar un dato histórico que a mí me voló la cabeza, como dicen por ahí. Hoy día la Biblia continúa siendo el libro más traducido a miles de lenguas y dialectos alrededor del mundo y sigue transformando millones de vidas. En ella se encuentra una unidad increíble al comparar sus diferentes libros y no encontrar ninguna contradicción que a pesar de que los escritos fueron alrededor de 40 escritores en diferentes culturas, épocas y tiempos, que tampoco se pusieron de acuerdo, porque no era como que estaban todos juntos escribiendo la Biblia. No era eso. Sus profecías son una prueba indudable de la autoría divina de Dios. Y es increíble que aunque la ciencia misma trató de refutar lo que dice la Biblia, la misma ciencia ha comprobado su veracidad. Así que, ¿quiénes se contradicen? Los científicos, ¿no? Pero la Biblia no. Ahora te pregunto yo, ¿puedes ver las palabras? No, no puedes verlas. Pero definitivamente su palabra trasciende los tiempos y Dios magistralmente las plasmó en un libro que hoy conocemos como la Biblia. Y podemos ver, estudiar y disfrutar su palabra, que indudablemente nos muestra una mejor manera de vivir, porque entendemos, comprendemos que la palabra de Dios no es cualquier palabra. No es cualquier palabra. Así que como te dije ahorita, apodérate del nombre de Dios, ahora te digo, apodérate de la palabra de Dios. Apodérate de la palabra de Dios. Y si todavía no estás convencido de que la palabra de Dios tiene poder, entonces, escucha esto. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes y hace que las cosas existan y garantizan nuestro futuro para la eternidad. ¿Aún piensas que la Biblia es algo trivial? No, hermanos. Dios no dejó este libro por casualidad. Dios dejó este libro porque quiere bendecir nuestras vidas, porque nos está preparando para la eternidad, porque tiene propósito para cada uno de nosotros, porque el que lee la Biblia, la estudia y la obedece, comienza a sentir cambios transformadores en su vida. Y no es un mito, es una realidad. Pero ¿sabe qué? Hay una tercera cosa que no se ve, y es aquí donde encajamos tú y yo. Quienes hacen su voluntad. Mire lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no es cualquier persona, escuche bien este versículo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios implica rendición, pero es una elección libre y voluntaria de hacer lo que Dios anhela para nuestras vidas. Requiere una relación cercana, una relación profunda, una relación real con Dios. Si queremos cultivar una relación más profunda con Dios, necesitamos alejarnos de lo temporal y enfocarnos en lo eterno. Todo acto de nuestras vidas tocará una cuerda que vibrará en la eternidad. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. Hermano, prepárate.
Muchos hemos escuchado que los tiempos están difíciles y es verdad, los tiempos están difíciles. Pero Pablo en Romanos nos dice que no nos acostumbremos a este tiempo, que no nos aferremos a este tiempo, que vayamos más allá. Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra definitivamente, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que los años que puedas vivir en este planeta. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu propia vida. Fuimos creados para la eternidad. Lo he dicho muchas veces, grábeselo. Fuimos creados para la eternidad. No somos de este mundo, estamos solo prestados. Fuimos creados para la eternidad. El cómo vivamos en esta parte va a determinar lo que pasará después. Ciertamente seremos probados. Habrán cambios drásticos y abruptos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. Pero cuando aprendes a tener total dependencia de Dios, comienzas a entender que Él está trabajando tu carácter. ¿El carácter? Sí, tu carácter. Y ahora la pregunta es, ¿puedes ver la voluntad? ¿Puedes ver la actitud? ¿Puedes ver el carácter? No. Pero el carácter potencia el músculo espiritual y la fibra moral de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida es más que vivir el aquí y el ahora. Es una preparación para la eternidad. Y esta verdad nos lleva a vivir de una manera diferente. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestros valores cambian. Y esto nos da la pauta para manejar mejor nuestras relaciones, nuestras tareas, nuestros empleos, nuestras circunstancias. De repente, muchas de las actividades, metas, sueños, incluso los problemas que antes parecían demasiado importantes y significativos, se tornarán triviales, pequeños y con poca importancia. Porque cuando más nos acercamos a Dios, más pequeñas se ven las cosas, porque el grande es Dios. El grande es Dios. Lo que pasa fuera de tu vida definitivamente no es tan importante como lo que sucede dentro. Pídele a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra a través de sus ojos. Dios quiere mucho más de lo que está pasando en tu vida. Cuando enfocamos nuestra vida en las cosas temporales, visibles, no tenemos un propósito definido. Por lo tanto, tampoco tenemos un fundamento en donde basar nuestras decisiones, distribuir el tiempo y usar nuestros recursos. Entonces, tomamos decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y el estado de ánimo del momento. Este es el tipo de personas que cambian de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y de muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver su conflicto, su situación, su confusión. Y aún peor, estas son las personas que piensan que cambiar puede llenar ese vacío que sienten en su corazón. Qué triste, ¿no? Pero en cambio, cuando vivimos conforme al propósito de Dios, podemos enfocar en lo eterno. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para conocer nuestro propósito, enfocarnos en la eternidad y tener una perspectiva espiritual correcta. Necesitamos entender que el nombre de Dios tiene poder y autoridad, que es inmutable y que trasciende los tiempos. Necesitamos comprender que la palabra de Dios es más que una guía doctrinal, tiene la capacidad de tocar nuestras vidas y transformarlas. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y vivir en ella para que nuestro carácter sea forjado y vivamos vidas que honren a Dios. No hay nada más impactante como vivir una vida centrada, vivida con propósito.
no nos fijemos en lo visible. Vayamos más profundo, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La pregunta es, ¿viajarás conmigo hacia lo que no se ve? Vamos a orar. Eterno Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por el privilegio de presentar tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más que tú estás en control de todas las cosas. Y gracias, Señor, por abrir nuestros ojos para que podamos entender que tú tienes mucho más que lo que nosotros quizás podamos pensar o imaginar. Que fuimos creados con propósito, que fuimos creados para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en aquellas cosas que se ven, que son temporales, que no nos edifican y que nos desenfocan de tu caminar, de tu presencia. Y en cambio, Señor, cambia nuestra mentalidad para que podamos apoderarnos de tu nombre maravilloso, apoderarnos, estudiar, meternos contigo a través de la palabra. Y que nosotros, Señor, podamos reflejar ese nombre, esa palabra, haciendo tu voluntad, viviendo a la altura de lo que tú has preparado y diseñado para nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado muchas veces, pero te suplicamos, Señor amado, que nos vuelvas a tomar de tu mano, mi Dios, y que nos guíes hacia ese destino que has definido para nuestras vidas. Queremos vivir el propósito para el cual tú nos has llamado. Queremos estar listos para una eternidad contigo. Te adoramos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en todo momento. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.